Vamos a hacer un repaso de lo que era Thevenin y Norton. Thevenin y Norton es encontrar un equivalente que sea una fuente de tensión real o Norton, un equivalente que sea una fuente de corriente real, equivalentes es lo que nosotros llamamos circuito fuente. ¿Qué es este circuito? Sabe Dios, no me importa, todo lo que está dentro de esa caja. ¿Ah? Por alguna razón yo parto el circuito en dos partes. Una parte le voy a llamar carga y otra parte le voy a llamar fuente. Siempre que vamos a hallar el circuito equivalente, la carga no la consideramos, por eso no la puse. Yo la carga la desconecté y me desentiendo de ella. Me centro en la relación tensión-corriente que hay en el circuito fuente. ¿Tá? Entonces yo acá tengo que tener la misma relación tensión-corriente que voy a tener que tener en los respectivos equivalentes. ¿Tá? Esa es la idea. Tanto acá como acá tengo que tener la misma relación tensión-corriente. Pase lo que pase. Le haga lo que le haga a este circuito, si le hago lo mismo a los otros, tienen que dar la misma relación tensión-corriente simultáneamente para cada escenario que haga. ¿Ah? Entonces, yo tengo acá 4 incógnitas: B Thevenin, R Thevenin y Norton, R Norton. Necesito 4 ecuaciones, al menos 4 ecuaciones para poder tener cómo resolver un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas que sea compatible y determinado. Esa sería la idea. ¿No? Entonces tenemos que empezar a encontrar ecuaciones fáciles de encontrar, porque la idea de esto es que el equivalente Thevenin y Norton, que si bien nos van a dar mucho trabajo en la parte de cálculo, para nosotros ponernos a hacer los ejercicios, en la práctica da más trabajo decirlo que hacerlo, porque yo agarro un tester, mido tensión tensión de circuito abierto y corriente de cortocircuito y ya está hecho el Thevenin y el Norton. En 2 milisegundos yo ya tengo el equivalente de esto. ¿Tá? Es más complicado y es lo que vamos a abocarnos a trabajar y a hacerlo vía cálculo, vía forma analítica, pero resolverlo en los hechos es nada. ¿Tá? Entonces yo voy a razonar, digo, bueno, voy a empezar con estos 2 circuitos. Si este circuito está abierto y yo voy con el test y mido, como dije recién, mido de lo que vamos a llamar tensión de circuito abierto o open circuit, y vengo acá, tengo la misma tensión, porque son equivalentes, no iguales, equivalentes. ¿Tá? Recuerden que iguales no eran equivalentes. Lo que me interesa siempre es la relación tensión-corriente que sea la misma. Esa es la definición de equivalencia. Entonces, acá tengo que tener B o C. ¿Tá? Muy bien. Si yo acá tengo un circuito abierto, ¿tá? ¿Qué pasa con respecto a la tensión en el circuito abierto? ¿Qué pasaba? La tensión que tengo en el circuito abierto, en este caso, es B Thevenin. ¿Tá? O sea, si yo mido acá, ¿cuál es la tensión que tengo acá en el circuito abierto? B Thevenin. Y B Thevenin tiene que ser igual a B o C. Mirá, acá ya tenemos entonces una ecuación muy útil porque me está diciendo cómo obtener B Thevenin a partir del B o C del circuito fuente. ¿Tá? Si yo acá meto un corto y quiero averiguar o puedo averiguar la corriente de cortocircuito y vengo acá y meto un corto, acá ¿qué tiene que haber? La corriente de cortocircuito. ¿Ah? Si yo pongo un corto acá, ¿cuál es la corriente que va a pasar por acá? Y la corriente Norton, porque acá no se va a meter a derivarnos, porque tenemos un corto frente a una resistencia, por muy poca que sea, ¿tá? La corriente igual se va a ir por el cortocircuito. Así que acá vamos a darnos cuenta que I Norton es igual a I de cortocircuito. ¿Tá? Por otra parte, si nosotros sabemos que esto es equivalente a esto y esto es equivalente a esto, por la transitiva de la relación de equivalencia sabemos que este es equivalente a este. Y si esto es equivalente a esto, ya nosotros hemos trabajado muchísimo en la relación de equivalencia de fuente, que yo les dije, equivalencia de fuente es la mitad del teorema de Thevenin-Norton. Entonces yo sé que B Thevenin, mejor dicho, vamos a escribirlo
Vamos a escribirlo sí, está bien. B Thevenin va a ser igual a R Norton por I Norton y R Thevenin igual a R Norton. ¿Está? Esta es la relación de equivalencia entre todos circuitos. ¿Está? Que le acabamos de agregar es saber que B Thevenin es igual a B o C y que I Norton es igual a ISC. O sea, acá tenemos las cuatro ecuaciones. O sea que lo que hoy necesitábamos ya está ahí. ¿Está? Pero podemos conseguir más ecuaciones que son muy útiles después en la vía de los hechos para poder trabajar. ¿Está? ¿Cuál es esa otra ecuación? Que es un poco la que te estaba confundiendo. Que si yo apago todas las fuentes, ¿está? O sea, yo en el circuito nosotros de momento, para nosotros estamos trabajando con redes resistivas y con fuentes múltiples que pueden haber, pero todavía no entramos en alternas, no conocemos ni el condensador ni la bobina, que ya espero pronto poderlas empezar a manejar. Pero si yo apago la fuente, lo que me va a quedar es una interconexión de resistencia. ¿Ah? Bueno, si yo apago las fuentes del circuito S, puede haber 1, 100, 2 millones, no sé, ni me importa. ¿Ah? Yo ahí voy a tener un circuito resistivo puro. Como es un circuito resistivo puro, puedo meter un multímetro en la función de ohmmetro y medir la resistencia vista. La resistencia vista desde acá. ¿Tá? Es decir, yo necesito primero apagar la fuente. No tengo que tener ni fuentes controladas, que todavía no hemos dado, ni cosas en nuestra materia, capaz que se me explica igual, pero podemos verla o no. Pero lo importante es que no podemos tener fuentes controladas y no podemos tener elementos reactivos. ¿Tá? Tenemos que tener solo resistencia. Si yo apago acá, ¿qué pasa? Yo puedo venir, apagar toda la fuente y medir la resistencia vista acá. Que se marca así, resistencia vista entre AB. Y tenés que poner fuentes apagadas. ¿Tá? Si yo hago eso, acá tengo que apagar la fuente, porque lo que hago arriba, entonces, ¿qué significa apagar una fuente? Bueno, ahí en los apuntes, en el video anterior yo les expliqué que apagar una fuente, en el caso de una fuente de tensión, es cortocircuitarla, en el caso de una fuente de corriente, es cambiarla por un circuito abierto. Entonces, tengo que venir acá y poner un corte. ¿Cuál es la resistencia que voy a ver desde AB si mido con un tester? RT. Entonces veo que la resistencia vista desde AB tiene que ser igual a RT igual a R Norton si también apago esta, porque si apago esta y pongo un circuito abierto, evidentemente también tengo la misma resistencia. Entonces acá le podemos agregar esta ecuación. ¿Está? Y si entramos a relacionarlas entre ellas, vemos que como la resistencia vista es igual a RT igual a R Norton y BT es igual a B o C, puedo decir que R vista en AB es igual a B o C sobre ISC. ¿Está? Como ven, sobran ecuaciones. Ya acá sobran ecuaciones para nuestro propósito, porque necesitábamos 4, acá ya tenemos más. ¿Ah? Recapitulando, si yo quiero hallar un Thevenin o un Norton en un circuito fuente, ¿qué voy a hacer? La idea es esta. Yo voy a hacer lo siguiente. Supongan que queremos hallar el circuito Thevenin o Norton de este circuito fuente que tenemos acá, que llamamos S. Nosotros lo primero que vamos a hacer siempre es desconectar la carga. Lo que sea que llamemos carga, lo sacamos de la troya. Nos quedamos con el circuito pelado. ¿Ah? Venimos acá y medimos la corriente del cortocircuito y la tensión del circuito abierto. Con esto ya alcanza para tener el Thevenin en el norte. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo voy a venir aquí, voy a poner el VOC que es igual al Thevenin.
Voy a venir acá y voy a poner el ISC, que es el Norton. Y luego voy a apagar la resistencia, si es que se puede, y voy a medir la resistencia vista entre AB. Y esa resistencia es RTM y es R Norton. ¿Cuál es la ventaja de hacer las tres cosas? Que me puedo verificar. Porque si se cumple que B o C es igual a R vista en AB por ISC, yo tengo una tranquilidad absoluta de que no me equivoqué. Si yo tomo dos solos de estas dos cosas, de estas dos datos, el término o el otro lo hago, pero no estoy seguro si está bien. Tengo la incertidumbre de que no me puedo verificar. Si yo hago las tres independientemente y se verifican en aquello que no es ni más ni menos que la ley de Ohm, que es la relación de la ley de Ohm, duermo tranquilazo porque sé de que ese circuito está realmente bien resuelto. No hay ningún lugar a fallo. Entonces, ustedes, cuando vayan a hacer un TVN en un Norton, primero, o sea, no importa el orden, digo, lo que tienen que sí hacer es obtener VOC, obtener ISC, obtener la resistencia vista en AB con las fuentes apagadas y por último verificar la ecuación que acabamos de ver ahí. Y ahí, chapo, triunfamos. ¿Qué hacemos para obtener esto? Bueno, echamos mano a todo lo que conocemos. A equivalencias, a nodos, a mallas, a lo que sea. Todo lo que aprendimos lo tenemos que usar para poder lidiar con el análisis de esto. Es más, hay siempre más de una manera de obtener cada cosa. Siempre pueden hacer más de un método para obtener cada cosa. Yo les recomiendo que en los primeros ejercicios traten de hacer más de un método y lograr obtener VOC, ISC, revista desde más de una forma posible y aplicando todos los métodos que hemos estudiado. Entonces ahí van a empezar a ver cómo todo esto se cierra, cuadra y es todo un todo. Porque bueno, nosotros veníamos con la cabecita enfocada pero en solo nodo, solo malla, solo equivalencia, solo esto. Ahora vamos a ver que se puede cruzar todo. Y eso nos va a dar una visión más global. Podemos hacer un ejercicio, por ejemplo, podemos tomar un viejo amigo, el puente de Wheaton, y tratar de hacerle el equivalente al puente de Wheaton. Entonces vamos a tratar de hacerlo como ejercicio. Fíjense si nosotros tenemos un puente de Wheaton y queremos hallar el término. Recuerdan que el puente de Wheaton era así. Déjame usar la... ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos que obtener el VOC, que es igual a BAB, respecto de un nodo de referencia que vamos a trabajar acá. Vamos a marcar como siempre hacíamos. Luego vamos a poner un corto acá y vamos a calcular la corriente ISC. Y luego vamos a pagar la fuente y hallar la resistencia vista de la. Bueno, vamos a empezar por el principio. VOC. ¿Se acuerdan cómo se calculaba VOC en un puente de Wheaton? ¿Se acuerdan que esto lo podíamos redibujar de una manera más amable de esta forma?
¿Se acuerdan que este circuito era equivalente a este, ¿no? Y a este circuito lo podemos volver a escribir si queremos de esta manera. Y acá que tenemos dos divisores de tensión. Entonces, si tomo este nodo como nodo de referencia, vamos a llamarle O, puedo calcular que B sub AO aquí es igual a R2 sobre R1 más R2 por BS. Y BO es igual a R4 sobre R3 más R4 por BS. De esto, puedo saber que el voltaje AB, que es lo mismo que VOC, ¿a qué va a ser igual? A B, AO menos B, BO, que son los que acabo de hallar. Entonces, el voltaje VOC del circuito abierto va a ser igual a R2 sobre R1 más R2 menos R4 sobre R3 más R4, todo por BS. Y acá tenemos el voltaje técnico, resuelto de una manera analítica, recordando esto todo lo que ya fui rápido, porque esto ya lo habíamos visto cuando habíamos llevado el TT, en alguna noticia. Esto ya lo conocía. Esto yo les traje un repartido con todo esto detallado, para que lo lleves, o sea, que no concentrarte en entenderlo, que te lo llevas igual. ¿Ven entonces cómo tenemos VOC? Ningún drama, ¿no? Podríamos seguir por la vía de las equivalencias, ya que estamos acá, que sería una manera bastante obvia, fácil, ¿no? ¿Qué podríamos hacer acá, ahora que ya tenemos VOC, que es VT, para calcular ISC? Podríamos convertir esas fuentes a fuentes de corriente, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir acá arriba. Entonces podemos pasar estas fuentes de corriente y ahí tenemos un circuito equivalente que tenemos. Podríamos entonces reducir este circuito, porque acá que me quedó R1 en paralelo con R2 y R3 en paralelo con R4. Podríamos pasar esto a un nuevo circuito que acá que tendríamos R1 por R2 sobre R1 más R2. Acá tendríamos R3 por R4 sobre R3 más R4. Y acá la otra fuente de corriente. Podremos pasar esto a fuente de tensión. Me quedaría PS sobre R1, vamos por borrar, PS sobre R1 por R1 por R2 sobre R3 más R4. El R1 se me cancela, ¿no? Y acá el R1 R2 sobre R1 más R2.
nodo A, nodo B. Acá tendríamos BS sobre R3 por R3 por R4 sobre R3 más R4. ¿Va? Y acá el R3, R4 sobre R3 más R4. Ponemos el corto. ¿Ah? Bueno, ¿cuánto vale la corriente? Primero tendríamos que hacer la fuente total, ¿no? ¿Cuál sería? Sería, esta fuente nos quedó R2 por BS sobre R2 más R1 más R2, y acá me quedó R3 BS, perdón, R4 BS sobre R3 más R4. ¿Ah? Entonces, si quiero calcular la corriente de cortocircuito, tendría que hacer esta menos esta dividido la suma de estas dos. Es muy larga la cuenta, no tenemos pizarrón, pero la entiendo. Está ahí. Si quiero ver la resistencia vista, y bueno, podría apagar estas dos fuentes y me doy cuenta que es este paralelo más este paralelo. ¿Está? Entonces la resistencia vista desde AB va a ser el paralelo de R1 con R2 más el paralelo de R3 más R4. Y esto es lo mismo que R3 que R norte. ¿Está? ¿Me siguieron todo esto? ¿O se perdieron en algún lado? ¿Te perdiste en algún lado? ¿Vas bien? ¿Tú también? Bueno, ahí tiene, por ejemplo, una manera de ver. Yo voy rápido porque más o menos lo tenemos visto todo este circuito, es un ejemplo muy trillado con nosotros. Lo que quiero es mostrarles cómo todos los procedimientos de análisis que ya hemos estado estudiando, acá lo podemos emplear. ¿Tá? Acá tenemos que echar mano lo que sea. No nos privamos de nada. Y el objetivo es encontrar B o C y SC que a la vista apagando las fuentes. Podríamos también apagar las fuentes directamente en el norte. Vamos a hacer en el puente. Supongan, y vamos a llegar al mismo resultado. Supongan que apagamos la fuente. Y quiero hacer una resistencia vista desde AB. Está jodido papá ahí, no está muy lindo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos redibujar. A ustedes siempre busquen la manera de ver, o sea, de dibujar distinto, de visualizar que hay acá, para que las cosas fluyan. Acá no vemos mucho cuál es la resistencia equivalente desde A a B con la fuente apagada. Pero si yo pongo acá el nodo A, pongo acá el nodo B, y empiezo a redibujar, digo, bueno, en el nodo A, ¿qué tengo? Una punta de R1 y una punta de R2. Vamos a poner. Pongo R1, pongo R2. En el nodo B, ¿qué tengo? Una punta de R3 y una punta de R4. ¿Y qué pasa con la otra punta de R1 y R2 y R4? Están todas cortocircuitadas. Entonces puedo poner acá un corto y unirla. Y acá me aparece aquello. ¿Ves? Que la resistencia vista desde AB, ¿qué va a ser? El paralelo de R1 con R2 en serie con el paralelo de R3 más R4.
¿Está? O sea que llegamos al mismo resultado que habíamos llegado allá trabajando con equivalencia. ¿Está? Es echar mano de todo lo que sabemos y de todas las formas que sabemos para lograr alcanzar, si es posible, de más de una manera. Es muy, a mí me resultó cuando estudié esto y en su momento lo aprendí, muy bueno tratar de hacer cada valor de estos, VOC, SC y de revista, de muchas maneras, ¿tá? Apelando a todo. Cuanto más complicado el circuito, más se presta para esto, ¿no? El circuito simple enseguida sale, que no está mal, no es poca cosa, lograr todo esto lleva un esfuerzo. Pero a medida que empecemos a hacer circuitos más complicados, esto ilustra mucho. ¿No? Entonces, bueno, a ver cómo el Thevenin del circuito entonces de puente de Wheaton sale obteniendo de varias maneras. Hemos podido lograr los parámetros que queremos. Lo tenemos, ya está controlado. ¿Está? Excelente. Por tanto, se hacemos.